¿Qué tal amigos de Radio María? Nos encontramos una semana más aquí en su programa A Jesús por María para darle continuidad a nuestro tema maravilloso que tenemos del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María por San Luis María Griñón de Montfort. Y como siempre tenemos al invitadazo de este programa que es nuestro querido diácono Orlando Barros. ¿Qué tal, diácono? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Gracias Maritza por su colaboración, por su disponibilidad siempre. Gracias No, igualmente gracias a usted. le damos al staff de Radio María que nos abre estos canales para que nosotros podamos transmitir estos programas que son de mucho provecho para muchas personas, incluso para nosotros mismos, porque de alguna u otra manera también estamos aprendiendo y reforzando las cosas que habíamos aprendido alguna vez y se nos habían olvidado. Así es. Y bueno, recordarles que también nos apoyan con ese like, que compartan todo este lindo material con sus familiares, con sus amigos, porque de verdad que es una enseñanza tan maravillosa que ya no aguanto yo porque lleguemos al momento culmi de la consagración, diácono. Sí, ya tenemos, este es el programa número 13 Ese es el programa y, 13 y de acuerdo a nuestros planes, o 14, ahí que no, nos... 13, ok. 13 y de acuerdo a nuestros planes ya 2 programas más y terminamos el estudio del tratado. Ay, ay, ay. Y posteriormente hacemos entonces el programa de la consagración. De la consagración. Muy bien. Entonces vamos a continuar hoy. Estamos en el capítulo 5 del libro de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Y el capítulo 5 se trata de las prácticas particulares de esta devoción. Estas prácticas particulares, el santo de Montfort las divide en dos, que son las prácticas exteriores y las prácticas interiores. Entonces vamos a ver en primer lugar las prácticas exteriores de la devoción. Nos dice el santo que aunque lo esencial de esta devoción consiste en lo interior, o sea, es lo más importante que sea nuestra devoción interior, no deja de haber algunas prácticas exteriores que realmente no se pueden omitir. Bien sea porque las prácticas exteriores bien hechas ayudan a las interiores. Una práctica exterior bien hecha, con devoción, con conciencia y realmente con espíritu mariano. Es como que vamos de afuera para adentro. Vamos de afuera para adentro, exactamente. Nos ayudan a que las prácticas interiores de alguna manera se fortalezcan. Y esto sucede porque nos recuerdan al hombre lo que él ha hecho o debe hacer. También porque son adecuadas a la edificación del prójimo que las ve. A veces nosotros enseñamos más con el ejemplo. Sí, nuestra fe puede ser suficiente, nuestra fe puede ser muy grande, nuestra devoción, perdón, por la Santísima Virgen María tiene que ser muy grande y debe ser muy grande. Que es lo que hablábamos al inicio. A lo que hablábamos ¿Verdad? al inicio, pero esa fe realmente hay que demostrarla de alguna manera. Y las prácticas exteriores nos ayudan para que las personas que nos ven, los que nos rodean, puedan sentir que realmente nosotros somos unos verdaderos devotos de la Santísima Virgen María. Entonces el Santo de Montfort nos propone algunas prácticas exteriores y las llama así porque o sea, él las llama así porque no se hagan sin devoción interior. Son prácticas que van ligadas a la devoción interior. Y además de eso tienen en lo externo que distingue también las actitudes puramente interiores. Veamos entonces. En primer lugar, preparar y hacer la consagración.
¿Cómo vamos nosotros a preparar y hacer la consagración? Primera práctica, nos dice el Santo de Montfort. Quienes deseen abrazar esta devoción particular dedicarán 12 días, por lo menos a vaciarse del espíritu del mundo, que es contrario al espíritu de Jesucristo, y 3 semanas siguientes a llenarse del espíritu de Jesucristo por medio de la Santísima Virgen María. Lo que significa, y nos está adelantando de una vez, que prepararse para hacer la consagración a María dura 33 días, que son 12 días iniciales para vaciarnos del espíritu del mundo, que es contrario al espíritu de Jesucristo, y 3 semanas siguientes, que serían 21 días, para nosotros llenarnos del espíritu de Jesucristo, pero a través de la Santísima Virgen María. ¿Y tendrá algún significado esos 33? ¿Será por los años? Por los años de Jesucristo, sí. Por los años de Jesucristo. Es un buen punto. Es un buen punto. Y nos dice entonces que durante la primera semana de los 12 días, durante la primera semana, dedicarán todas sus oraciones y actos de piedad a pedir el conocimiento de sí mismos y la contrición de sus pecados, haciéndolo todo por espíritu de humildad. 12 días iniciales para vaciarnos del mundo o del espíritu del mundo. De esos 12 días, la primera semana es muy importante porque en ella vamos a dedicar todas las oraciones y todos los actos de piedad, todas las cosas que nosotros hagamos por piedad, por compasión, los vamos a hacer para pedir el conocimiento de nosotros mismos, para que podamos conocernos. A veces nosotros pensamos que nos conocemos y nos miramos en el espejo y vemos una persona extraña, ¿verdad? Y eso lo estamos viendo físicamente, pero interiormente a veces mucho menos que nos conocemos. Para esto se podrán meditar, si quieren, algunas aptitudes y nuestras malas acciones, hacer, exámenes de conciencia. Sugiere que se ruegue a nuestro Señor y el Espíritu Santo que los ilumine o que nos ilumine, diciendo: Señor, que vea, como dice el Evangelio de San Lucas, o que yo te conozca, o la oración de Ven Espíritu Santo, que es también la oración que nosotros conocemos como Ven Espíritu Creador. Y dirán todos los días las letanías del Espíritu Santo, esto durante la primera semana. Y la oración señalada en la primera parte de la obra, de la preparación. Yo les dije la semana pasada que íbamos a traer el libro, ¿verdad? Entonces vamos de pronto, en el último programa lo vamos a traer para mostrarlo. Okay. Y para que los que no lo han conseguido lo puedan conseguir y entonces seguir. Nosotros le vamos a dar las bases en el programa de la preparación para que ellos comiencen la preparación. Incluso hay unos calendarios ahí y unas fechas para hacerla. De hecho, hubo un grupo de personas que comenzó ahora a principios de noviembre para hacer la consagración en la fiesta de la Inmaculada Concepción. Okay. Sí, hay otras que se comienza en febrero, a mediados de febrero, para culminar la consagración el 25 de marzo. ¿Pero la consagración se puede hacer en cualquier momento del año? Oh, sí, claro que sí, en cualquier momento del año. Pero hay unas fechas especiales que son como más significativas. Okay. De todos modos, eso queda a disposición de cada quien, depende del tiempo, de la disponibilidad que tenga y de la preparación, porque es que a veces, a mí me sucedió, y me ha sucedido, que a veces comienzo la preparación y cuando voy a mitad de camino me pierdo, la dejo por muchas ocupaciones, entonces ya tengo que parar ahí y comenzarla después en otra. Y entonces fecha. Hay que comenzar de cero, digamos. De cero, de una forma continua, okay, hasta terminar la preparación. Muy bien. Bien, además de eso se nos recomienda que
se dirán todos los días también el himno de la salve, Estrella del Mar, y las letanías de la Santísima Virgen María. Eso en la primera semana. Todas estas oraciones nosotros nos preocupamos, pero están en el libro. O sea que no va a haber ninguna dificultad en conseguirlas. Durante la segunda semana dedicarán en todas sus oraciones y obras del día a conocer a la Santísima Virgen. Pidiendo que este conocimiento del Espíritu Santo se podrán leer y se podrán meditar todo lo que hemos dicho, y además se rezarán las letanías del Espíritu Santo, el himno de la salve, la oración de Estrella del Mar y además el Santo Rosario. Ya se nos agrega más el Santo Rosario. Y en la tercera semana se permite a conocer a Jesucristo, y para ello se podrán leer y meditar todo lo que nosotros hemos hecho en la primera semana y en la segunda semana. Pero además de eso se va a rezar la oración de San Agustín, que es una oración que San Agustín hace o escribió para la Santísima Virgen María, que también está en el libro. Se podrán repetir algunas de las miles de veces que uno puede decir en el día: que yo te conozca, Señor, o que yo sepa quién eres tú, Señor. Y se rezarán, como en las semanas anteriores, las letanías al Espíritu Santo, el himno Salve Estrella del Mar. Se añadirán además las letanías al Espíritu Santo y a las letanías del nombre de Jesús. Todas estas letanías las vamos a encontrar en el libro. Ahora, al concluir las 3 semanas estas, primero es la preparación, 12 días para vaciarse del espíritu del mundo, y después vienen 3 semanas, que es para conocimiento de sí mismo, la primera semana, la segunda semana conocimiento de la Santísima Virgen María, y la tercera semana el conocimiento de Jesucristo, ¿verdad? Todo esto a través de la Santísima Virgen María. ¿Y los legionarios, diácono, tienen que hacer todo este proceso de la consagración? Sí, claro, en la Legión de María se hace cada año. Oh, okay. Es más, la consagración se hace y se renueva cada año. Y se renueva en la fiesta del Asies, que es el acto público más importante que tiene la Legión de María, porque allí se reúnen todos los legionarios que puedan asistir activos. Es más, el manual de la Legión de María nos dice que un legionario que no vaya a la fiesta del Asies deja mucho que decir de su fe y su devoción legionaria. Y se hace en una fecha cercana al 25 de marzo, que puede ser unos días antes, unos días después. Lo ideal es que sea el mismo día. El Asies, que es una fiesta muy espiritual, en donde además de la consagración se hace después de la Santa Misa, se hace la consagración. Hay unos temas espirituales que se tratan, y además de eso en el Asies se renueva la promesa legionaria que hace cada legionario. Es una fiesta muy bonita, muy hermosa. Debe ser. Y que nosotros, quienes estamos en la Legión de María por años, la esperamos cada año y la disfrutamos, porque allí nos integramos, nos renovamos. ¿Para qué? Para un año más de lucha. Es una fiesta, es una preparación que se hace para un año más de lucha, y allí también se aprovecha para hacer la renovación de la promesa legionaria. Okay. Sí, es más, de hecho hay un calendario de acuerdo a la fecha que se va a hacer en que se va a celebrar la fiesta del Asies, para que todos los legionarios empiecen a prepararse. ¿Y es mundial? Sí, claro, es mundial. Es en todas partes del mundo, en más de los 130 países que existe, en que está presente la Legión de María, y más de 10 millones de legionarios en todo el mundo, Wow. entre socios activos y auxiliares. Es el grupo apostólico más grande que tiene la Iglesia Católica. Y acabamos de cumplir 101 años. Ya comenzamos el segundo centenario. Nosotros no vamos a vivir el segundo centenario, pero por lo menos el Señor nos dio
el privilegio, ¿verdad? Y la fortuna de celebrar el primer centenario Claro. de la Legión de María. Sí. Entonces dice que al concluir estas 3 semanas de preparación, se debe confesar y se comulgarán con las intenciones de entregarse a Jesucristo en calidad de esclavos de amor por las manos de María. Se hace la confesión y se va a la Santa Misa, se recibe la Sagrada Comunión, ofreciendo esta comunión para que el Señor nos dé la fuerza, la comunión nos dé la fuerza para nosotros entregarnos como esclavos de Jesucristo a través de las manos de la Santísima Virgen María. Después de la comunión se recitarán las fórmulas de la consagración que se hace. Por esto esta consagración es bueno que se haga en un acto público o cada quien lo puede hacer individual, ¿verdad? Y después conviene también que paguen ese día algún tributo a Jesucristo y a su Santísima Madre, ya sea como una penitencia por la infidelidad y por las veces que nosotros hemos fallado nuestro compromiso bautismal, y ya sea también para patentizar su total dependencia de Jesús y de María. O sea, como un acto penitencial. Pagar tributo es como un acto penitencial a María, que puede ser de pronto ir frente al Santísimo y celebrar una hora santa sin necesidad de que un sacerdote o un diácono haga la exposición del Santísimo. Hay capillas de adoración en donde está el Santísimo expuesto. Entonces se puede ir a celebrar uno mismo una hora santa. Y no necesariamente tenemos que seguir todo el orden de la liturgia de la hora santa, ¿verdad? Sino que pues uno está ahí rezando con el Señor y ofreciéndole su vida, su corazón, todo lo poco bueno que uno tenga, y que las cosas malas el Señor se las cambie. Y una fórmula que yo siempre hago cuando voy al Santísimo es pedir al Señor que cambie mi corazón de piedra por un corazón de carne, que pueda amar como Él. Eso, ojalá nosotros pudiéramos lograr eso, porque acordémonos que el Señor nos dice en su palabra: yo no quiero holocaustos ni sacrificio, quiero solamente un corazón constrito. Y eso es lo que nosotros debemos ofrecerle al Señor. Ahora, además, es importante que nosotros hagamos un ayuno, una mortificación o una limosna o un cirio, que ofrezcamos un cirio. Pues cuando solo se dieran en homenaje un alfiler, dice el santo, así sea un alfiler que nosotros demos en homenaje, con tal de que lo den de todo corazón, sería bastante para Jesús, que solo atiende la buena voluntad que tenemos nosotros, sus hijos, sus ovejas descarriadas. Pero cuando enderezamos el camino, y cualquier intención que hagamos de buena voluntad, solamente con la pura intención de agradar al Señor y a su Santísima Madre, eso tiene gran aprecio y un valor inconmensurable para el Señor. Nos recomienda también el santo recetar la coronilla a la Santísima Virgen. La coronilla, cuando él habla de la coronilla, es la coronilla del Santo Rosario. El libro nos habla de los 3 misterios, pero acuérdense que este libro fue escrito hace como 300 años, un poquito más. Y ahora nosotros tenemos 4 misterios. Entonces sería bueno que nosotros rezáramos en un día los 4 misterios. Pero también recomienda que por cuestiones de tiempo, porque se entiende que nosotros, como todas las personas, tenemos responsabilidades y hay que trabajar, está la familia y están todas las ocupaciones que tiene una persona normal, pues por lo menos rezar un santo rosario meditado. Un rosario meditado. ¿Cuánto puede demorar un rosario meditado? Media hora. Media hora. No demora más de media hora. Un rosario meditado, meditando los misterios. ¿Y cómo se meditan los misterios? Por ejemplo,
tomemos un día cualquiera, el día jueves, Ujú. que se rezan los misterios luminosos. El primer misterio luminoso, el bautismo del Señor, de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán. Pues meditemos sobre el bautismo, meditemos lo que pasó allí. Cuando Juan le bautiza al Señor, ¿qué sucede? Se abren los cielos. El Espíritu Santo baja en forma de paloma. Se escucha una voz que todo el mundo la escuchó, que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo yo mi complacencia, por favor escúchenlo. Entonces meditemos en eso y entonces comencemos el rezo del Padre Nuestro, dije Ave María y Gloria. Y la oración de Fátima. No se necesita más nada. Luego el segundo misterio es la presencia de Jesús en las bodas de Caná de Galilea. Pues entonces meditemos lo que pasó en las bodas de Caná de Galilea. ¿Cuál es el significado del que el vino se haya acabado y que María, la Santísima Virgen María, se haya dado cuenta de que el vino se haya acabado? Porque ella está pendiente de todo. Y así cada uno de los misterios podemos irlo meditando y no podemos demorar más de media hora. Exacto. Se dice también que llevar cadenillas de hierro, esta es una práctica que se utilizaba antes. Y esta práctica era muy loable y muy glorioso y muy útil para aquellas personas que de alguna manera se hubieran hecho esclavos de María. Entonces llevaban unas cadenillas de oro como para simbolizar que yo estoy atado a la Virgen María. Pero ahora nosotros podemos llevar un escapulario, podemos llevar una medalla de la Milagrosa, por ejemplo, o una medalla de alguna vocación de la Santísima Virgen María, de la Guadalupana, eso que demuestre nuestra fe, En mi caso particular, yo siempre cuelgo en mi pecho una medalla de la Milagrosa y la tengo conmigo todo el tiempo. Porque es mi devoción a la Virgen María, y eso es Claro. para mí, y yo sé que ella de alguna manera le comento. Yo no sé si lo dije alguna vez, pero si lo dije, bueno, lo voy a repetir, y me disculpan que de pronto sea repetitivo, pero a veces cuando estoy en el trabajo, cuando tengo situaciones difíciles o estresantes, normales que tienen las personas en su diario vivir. De pronto se me rueda la medalla por el pecho, entonces yo digo: gracias, Madre, porque yo sé que estás conmigo. O sea, es una forma de recordarla, no es que sea una devoción que raye con el fanatismo ni esas cosas, no, eso está muy lejos. Pero sí nos recuerda nuestra devoción. Bueno, la celebración del misterio de la Encarnación, que es la cuarta práctica. Confesarán una singular devoción al gran misterio de la Encarnación del Verbo, que es el 25 de marzo. Aquí entonces esa es la razón por la cual la fiesta de la Legión de María la hace el 25 de marzo o un día cercano al 25 de marzo, porque se celebra igualmente la solemnidad de la Encarnación, de la Anunciación de la Santísima Virgen María, cuando el ángel Gabriel se le aparece a la Santísima Virgen María. Esa es la razón por la cual se hace el 25 de marzo. Y nos recuerda el santo que la celebración del misterio de la Encarnación es en sí el misterio propio de esta devoción. Porque la devoción a la Santísima Virgen María, ¿cuál es? Que en ella se encarnó el Verbo de Dios. Claro. Entonces nosotros recordamos la devoción va dirigida básicamente a la encarnación del Verbo de Dios en el vientre de la Santísima Virgen María. Como nuestro programa, a Jesús por María. Como nuestro programa, a Jesús por María. Sí, señora, así es. Y para ello nos dice el santo que en primer lugar, para honrar e imitar la dependencia inefable que Dios Hijo ha querido tener respecto de María, para la gloria de su Padre y para nuestra salvación. En primer lugar, por eso recordamos nosotros y celebramos el misterio de la Encarnación. En primer lugar, para honrar e imitar la dependencia
inefable que tiene el Hijo de Dios a su Padre, ¿verdad? Para la que Él siempre le da gloria a su Padre y para nuestra propia salvación. En segundo lugar, para agradecer a Dios por las gracias incomparables que le ha concedido a María. Y que además de eso, en una forma particular, el de haberla escogido como dignísima madre suya. Elección que ha sido hecha en este misterio también de la encarnación. Es importante que nosotros no olvidemos que María es la llena de gracia. ¿Y es la llena de gracia de quién? La gracia de Dios. San Pablo dice en sus cartas, solo tu gracia me basta, solo la gracia de Dios me basta. Pues María Santísima tiene esa gracia rebosante en ella, porque ella no solamente es la hija predilecta de Dios, no solamente es la llena de gracia, sino que es la esposa del Espíritu Santo. Y además de eso es la madre del Salvador. Y dice que estos son los principales fines de la esclavitud de María. Otra recomendación que nos hace el santo es que observa, por favor, lo que digo habitualmente. Él nos recuerda lo que él dice habitualmente. El esclavo de Jesús en María, la esclavitud de Jesús en María. Se puede decir en verdad, como muchos lo han hecho, el esclavo de María, la esclavitud de la Santísima Virgen. Pero creo preferible, dice el santo, el esclavo de Jesús en María. Muchas personas han dicho a través de los años, el esclavo de Jesús, yo soy esclavo de Jesús en María. O yo tengo la esclavitud de Jesús en María. O puedes decir, yo soy el esclavo de Jesús, el esclavo de María o el esclavo de la Santísima Virgen María. Pero él recomienda que mejor se diga y nosotros nos convenzamos que somos el esclavo de Jesús en María. Esclavo de Jesús en María. Porque María es la esclava perfecta del Señor. Y las razones que él expone son las siguientes. En primer lugar, como vivimos en un siglo orgulloso en el que hay un gran número de sabios inflados, presuntuosos y críticos. Y estamos hablando de hace 3 siglos. Pero por alguna razón parece que nada ha cambiado. ¿Verdad? Sí. Absolutamente nada ha cambiado. Porque igualmente nos encontramos con este tipo de personajes. Es parte de la concupiscencia. Parte de la concupiscencia, exactamente. Sobre todo el orgullo, ¿verdad? El orgullo que tanto nos cuesta. Y nos cuesta y tanto daño nos hace. Y dice que estos sabios inflados, presuntuosos y críticos, que hayan algo que censurar hasta en las prácticas de piedad, mejor establecidas y más sólidas, siempre tienen un pero. Decía mi abuelita, y recuerdo lo que decía mi abuelita, es que no hay bonito, no hay feo sin su gracia ni bonito sin su pero. ¿Verdad? Entonces siempre le encontramos algo imperfecto a la devoción de las demás personas. Nosotros debemos intentar tener una devoción, aunque sea imposible, casi perfecta. Y digo que es casi imposible porque nosotros somos imperfectos y nuestras obras van a ser imperfectas. Nuestra devoción va a ser imperfecta. Sin embargo, para eso tenemos ahí a la Santísima Virgen María, para que ella nos ayude a perfeccionar todas nuestras obras, todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y principalmente nuestra devoción ¿a quién? A ella misma y a su Hijo. Y no desfallecer, porque a veces sabemos que el enemigo es donde más nos va a atacar, que no quiere eso. Entonces, como ese sentimiento de frustración de que ay, no, esto ya no lo puedo hacer, ya intenté muchas veces. Y no pude, fracasé, entonces mejor dejémoslo así. Claro. Dejémoslo así, dicen las mamás de mi tierra. Dejémoslo así. Y entonces a veces tenemos ese sentimiento conformista, que las cosas las dejamos
así. Y este es un claro ejemplo que tenemos entonces que seguir, que las veces que sean necesarias Hay que intentar. hay que intentar. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Porque tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Mire, Jesús cargó una cruz, subió una colina con un madero pesado. Había sido azotado, golpeado, estaba débil, estaba sangrando, estaba prácticamente ya en las últimas de su vida. Y en ese camino al Calvario se cayó 3 veces, pero 3 veces se levantó. Para darnos el ejemplo de que nosotros, no importa las veces que caigamos, tenemos que levantarnos. Porque nuestra meta está allá en la cruz. Que la cruz es la salvación nuestra. Jesús entrega su vida por todos nosotros. Primero para redimirnos del pecado, que es la muerte. El pecado conlleva la muerte del alma. El Señor nos redime del pecado en la cruz. Pero con su resurrección nos abre las puertas para que nosotros también tengamos la posibilidad de ganar la vida eterna que Él mismo nos prometió. Entonces no importa las veces que en este camino a nuestro propio Calvario tengamos que caernos. No importa cuán pesada sea mi cruz. Jesús se cayó 3 veces y se levantó. Muy probablemente yo me voy a caer 3, 4, 5, 10, 50 veces. Y es que también muchas veces nos perdemos porque creemos que acercarnos a Jesús, acercarnos a María, es quitarnos la cruz. O sea, como que por arte de magia se acabaron mis problemas y voy a tener una vida en paz. Y no es así, sino que lo que hay que pedir es a que nos ayuden a llevar esa cruz. Y la gracia. Y la gracia. La gracia, Señor, regálame tu gracia para poder soportar esta cruz y para poder entender cuál es el camino que tú quieres que yo siga. Bueno, en segundo lugar dice que el principal misterio que se celebra es que se honra en esta devoción el mismo misterio de la encarnación, en el cual no se puede ver a Jesucristo sino en María. Nosotros cada vez que pensamos en Jesucristo tenemos que ver a Jesucristo en María. Cada vez que nosotros le pedimos al Señor, ojalá que esa oración vaya dirigida a través de la Santísima Virgen María. Pedirle a María que sea nuestra intercesora, que sea nuestra abogada, que sea nuestra defensora, que ella esté allí, que sea nuestra intermediaria entre nosotros y Jesús. Y aprovecho esto para decir que nuestros hermanos separados toman una parte del Evangelio que nos dice el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesús. Y eso es cierto. Eso es cierto. El único intercesor entre Dios y los hombres es Jesús. Pero la única intercesora entre Jesús y nosotros es María. Ella, que intercede siempre. Y hay múltiples razones para pensar. No solamente lo que está escrito en las bodas de Caná de Galilea, no solamente lo que está escrito en la visitación, cuando Jesús santifica a Juan en el vientre de María, a través de la intercesión en el vientre de su prima Isabel. O sea, Jesús santifica a Juan el Bautista en el vientre de Isabel. ¿A través de quién? A través de María, de la intercesión de María. O sea, está escrito. O sea, esos son hechos que nosotros no podemos negar. Pero olvidémonos de lo que está escrito en la Biblia. Nuestra propia vida. Nuestra propia vida. Nosotros tenemos testimonios a granel para certificar y para dar fe de que la Santísima Virgen María ha intercedido en nuestra vida y que la Santísima Virgen María, por su intercesión, nosotros hemos cambiado el rumbo de nuestra vida y hemos tomado un rumbo que nunca debimos de haber perdido, que es caminar hacia Jesús cada día. Pero eso, ¿a quién se debe? A la Virgen María y a nuestra devoción. Y en tercer lugar, Jesús y María están unidos tan íntimamente
que el uno está todo en el otro. Jesús está todo en María y María está en Jesús. O más bien, ella no está más sino Jesús solamente en ella, dice el santo. A veces cuando leemos el libro son palabras que dicen, ve, esto parece un trabalengua, pero acordémonos que el libro fue escrito hace 300 años y el lenguaje que se utilizaba era diferente. De hecho, es un lenguaje más poético y está escrito de pronto en poesía. Y nosotros debemos de tratar de extrapolar esto a nuestras propias vidas. ¿Cómo era que usted decía al comienzo, antes de comenzar el programa, sobre el lenguaje, el idioma? Usted utilizó una frase cuando estábamos aquí preparando el programa, que estamos hablando del mundo en que estamos. Usted utilizó que eso es un lenguaje, bueno, o ingeniería del lenguaje. O ingeniería del lenguaje. Usted utilizó este término. Yo no lo conocía, primera vez que lo escucho. Ingeniería del lenguaje, o sea, que es ir construyendo un lenguaje, ¿verdad? De hecho, hace 300 años se hablaba diferente a lo que nosotros hablamos ahora. De hecho, hay palabras que están incorporadas que antes no se conocían. Claro. Incluso hay un verbo nuevo, que es googlear. Y está ya aceptado. Y la gente habla de googlear, que es buscar en el buscador, es buscar en los buscadores en este caso particular de Google o los otros buscadores que tengamos cada uno, ¿verdad? Hablando de la internet. De la internet. Técnico. Y esto es ingeniería del lenguaje. De tal modo, dice el santo, que a nuestro Señor lo podemos llamar Jesús en María y a la Santísima Virgen María, María en Jesús. Porque están unidos. Ellos están íntimamente unidos y esa unión es inseparable. No se puede separar a Jesús de María, así nosotros querramos, así nosotros lo pensemos. Y así quienes no son devotos de la Santísima Virgen María, en su mente quieren hacerlo, no lo pueden hacer porque no se puede separar. Ellos están íntimamente unidos, es una unión intrínseca, en el cual Jesús está en María, María está en Jesús, y como dice el santo, la Santísima Virgen, Jesús en María y la Santísima Virgen María en Jesús. Nos recuerda también que la quinta práctica es el rezo del Santo Rosario. Ya habíamos hablado y que esta devoción, además de la práctica del rezo del Santo Rosario, se tendrá devoción por el Ángelus, también el rezo del Ángelus a las 12 del día, cuyo valor y mérito, excelencia y necesidad apenas conocen los cristianos, dice San Luis María Griñón, y aún los más instruidos. O sea, nosotros no alcanzamos a dimensionar el poder de la oración que tiene el Ángelus, que se reza a las 12 del día, porque fue la hora en que el ángel se representó a la Santísima Virgen, a las 12 del día, 12, o 12 del mediodía, dicen en nuestros países, 12 del mediodía. Como la coronilla de la Divina Misericordia a las 3. La coronilla de la Divina Misericordia a las 3, que es un error también que las personas a veces lo confunden. No, el Rosario de la Misericordia. No es Rosario de la Misericordia, es la coronilla de la Divina Misericordia. Así Y el Santo Rosario de la Virgen María, que es diferente. Son dos oraciones totalmente diferentes. Que mi mamá me ha enseñado que si no lo puedo rezar a las 3, pero si me doy, o que tengo que decir por lo menos a las 3, Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Cuando no puedo rezarlo, ¡ay, qué buena práctica! Veo las 3 y hago que el que esté a mi alrededor diga Jesús en ti confío. Jesús en ti confío, qué buena. Sí. Imagínense que igualmente a mí me pasa a veces. Disculpe, es que estoy saliendo de una laringitis que me ha tenido durante 2 semanas prácticamente fuera de combate. Pero ahí estamos. Mire, Jesús en ti confío.
A mí me sucede también que a veces estoy en el trabajo y veo el reloj 3 de la tarde y yo hago el rezo de la coronilla. O a veces veo el reloj 12 del día y yo rezo el ángelus. Sí, en silencio. Y lo rezo. Porque es mi devoción. Claro. Muy bien. El rezo del Santo Rosario también dice que, ya nos quedan ¿cuántos? 10 minutos. 10 ¿Cómo se minutos, pasa el tiempo? Sí, sí. Por el Ave María vino la salvación al mundo, dice el santo. El Ave María es un rocío celestial que riega la tierra, es decir, el alma, para hacerse producir fruto oportuno. Y una cantidad de piropos que le echa el santo. Es todo un poema. Un poema solamente al rezo del Ave María. Y nos habla del rezo del Magnificat. El rezo del Magnificat, que es la sexta práctica. ¿Y qué es el Magnificat? El Magnificat es recordar las palabras proclamadas por la Santísima Virgen María en el episodio de la visitación a su prima Isabel. Cuando Isabel escucha las palabras de María, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, cuando escucha las palabras de la Santísima Virgen María, se llena del Espíritu Santo, entonces ella proclama y dice: ¿quién a mí que la madre de mi Señor ha venido a verme? Cuando escuché tus palabras, el niño saltó de alegría en mi vientre. Ese es el momento de la santificación de Juan el Bautista. Y entonces la Santísima Virgen María toma esas palabras de halago para ella, pero que ella no se vanagloria a sí mismo, sino que las eleva al Padre. Y entonces proclama el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque he mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Esta oración yo la hago todos los días y es la primera oración del día que hago. ¿Cuándo la hago? Cuando yo cierro la puerta de mi casa y que voy camino a mi carro para irme a mi trabajo. Cuando yo cierro la puerta de mi casa, lo primero que digo es: proclama mi alma la grandeza del Señor, me persigno, proclamo el Magnificat. Ya después entonces rezo el Santo Rosario, ya después hago las oraciones de intercesión por las personas que piden mi oración, y luego en el transcurso de la mañana, lo más temprano posible, hago ya el rezo comienzo la liturgia de las horas. Pero lo primero que hago es el rezo del Magnificat. Y es una costumbre que tengo desde hace muchos años. No solamente porque es mi obligación como legionario, sino porque ya se ha hecho parte de una necesidad para mí. Y la séptima práctica es el desprecio del mundo. Dice el santo de Montfort. Ese es un tema muy difícil en estos tiempos. Es un tema muy difícil en estos tiempos. Los fieles servidores de María deben empeñarse en despreciar, odiar y huir del mundo corrompido y servirse de las prácticas de desprecio del mundo que en la primera parte hemos indicado. O sea, ¿se acuerda con nosotros? Hablábamos de vaciarse del mundo en estos primeros 12 días. Entonces nos quedan todavía unos 5 minutos y podemos reforzar un poco en la sexta práctica, que es el rezo del Magnificat, para que nosotros tomemos conciencia. Dice el santo de Montfort que para agradecer a Dios por las gracias que ha concedido la Santísima Virgen, rezarán a menudo el Magnificat. Yo no la rezo a menudo, la rezo todos los días. Y los legionarios lo hacen todos los días, rezan todos los días el Magnificat. Esta es la única oración y obra que ha compuesto la Santísima Virgen. Es más, se considera que es la expresión la oración más llena de espiritualidad que cualquier persona haya pronunciado algún día. El Magnificat. Dice el santo que es la única obra que ha compuesto la Santísima Virgen María, o mejor, que Jesús ha hecho en ella. Que tenemos que insistir que Jesús quien obra en María, pues él hablaba por su boca.
Ella tenía a Jesús en su vientre. Acuérdense que cuando la Santísima Virgen María va a visitar a su prima a Isabel, sucede después de la Anunciación. Después de la encarnación, después del misterio de la encarnación, ella ya con Jesús en su vientre, formándose y desarrollándose, lleva este mensaje de salvación a su prima Isabel, para confirmar lo que el ángel le había dicho. Acuérdate que tu prima está embarazada, la que consideraban estéril, porque para Dios nada es imposible. Y sería bueno que nosotros nos convenciéramos de eso, que para Dios nada es imposible. Para nosotros los hombres todo nos queda grande. A mí, por ejemplo, muchas cosas me quedan grandes. Hasta llevar en orden mi propia vida me queda grande. Pero para Dios nada es imposible. Por lo tanto, como yo soy un hombre débil, que a veces no sé valerme ni por mis propias fuerzas, entonces tengo que confiar en la misericordia de Dios. Tengo que pedirle al Señor todos los días que me regale su gracia. Y esa es la verdadera humildad. Y tengo que pedirle a la Santísima Virgen María que me ayude y que a través de ella yo pueda conseguir esa gracia. Y esta práctica deberíamos desarrollarla todos nosotros en una forma consciente, voluntaria, y que nuestro amor a María sea, como lo hemos repetido aquí muchas veces, sea sin condiciones, sin ataduras y sin restricciones, y que sea puro y sincero, porque seguramente así también tiene que ser mi amor a Jesús, puro, sin restricciones, sin ataduras, y lo más sinceramente posible, que salga realmente de mis entrañas. Es el más humilde y reconocido, a la vez el más sublime y elevado de todos los cánticos, el Magnificat. La Santísima Virgen María lo rezaba con frecuencia y particularmente en acción de gracias después de la Sagrada Comunión. María Santísima acudía a la Santa Misa. Recuérdense que los primeros cristianos se reunían en las catatumbas a celebrar lo que ellos llamaban inicialmente la fracción del pan, que no era más sino que recordar la última cena, donde se instituyó la Eucaristía. Y en esa fracción de pan estaba también María, que recibía ¿de quién? De los apóstoles, que fueron los primeros presbíteros, los primeros sacerdotes y obispos que el Señor instituyó. Y allí ellos, al celebrar la Santa Misa, o lo que llamaban la fracción del pan, pues comulgaban con la Sagrada Comunión. Y dice el santo, él está convencido que María rezaba ese Magníficat después de la Sagrada Comunión, que debería ser una buena recomendación para nosotros, ¿no? Después de recibir la Sagrada Comunión, rezar también el Magníficat. Y por último, los demonios tiemblan y huyen cuando oyen estas palabras del Magníficat. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Con esto terminamos entonces el programa de hoy. Perfecto. Y el próximo programa entonces vamos a ver las prácticas interiores. Vimos las prácticas exteriores y el próximo programa veamos entonces las prácticas interiores. Muy bien. Entonces nos ponemos en las manos del Señor antes para darle gracias, ¿no? Gracias, Señor, por habernos permitido realizar este programa. Gracias, Señor, porque tú de alguna manera utilizas nuestra propia minusvalía para valerte de nosotros y que nosotros podamos, o tú puedas llegar a los demás a través de nosotros, estos siervos inútiles, hijos tuyos. Te damos las gracias, Señor, y lo hacemos a través de la intercesión de la Santísima Virgen María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Y nos quedamos, nos quedamos con la bendición de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santa semana para todos. Bueno, muchas gracias, diácono.
Y amigos, hermanos de Radio María, recuerden darnos like, seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Recuerden que es Radio María Spanish. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Que así sea.